estarás liado con el Mobile Congress. A ver si conectamos ahora también. No empezamos. Bueno, Señor, muchas gracias por esta mañana, gracias por tu palabra, por la preparación de tus siervos con ellos, Señor. Gracias por Rubén. Y te pedimos que tú lo guíes, lo bendigas y sea un canal de bendición también para nosotros, Señor, que podamos escuchar tu palabra y ponerla en práctica. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Pues vamos a seguir en nuestro... en el estudio que teníamos sobre la espera, ¿verdad? El tiempo de espera. Y nos hablaba Isaac de qué tenemos que hacer, qué hacemos cuando esperamos. Y yo, antes de empezar a leer el texto, que está en 1 de Tesalonicenses capítulo 5, y así ya lo podéis ir buscando, quería también haceros una reflexión, por lo menos es la que yo me he hecho esta mañana, me hice cuando empecé a hacer esto. ¿Qué he esperado de la vida? No sé si estos de vez en cuando os lo habéis planteado. ¿Qué espero yo de la vida? ¿Qué espera el grupito este más joven, Julia y Aser, toda esta peña joven? ¿Qué esperáis de la vida? ¿Esperáis que la vida sea algo espectacular, que mole mucho? ¿O esperáis que esto va a ser una lucha constante? ¿Qué esperáis de la vida? O al revés, los más mayores, los que ya tenéis más de 70, ¿qué esperáis de la vida? Salud. Conocer más al Señor. Yo me he hecho esta pregunta un poco para ver si esto iba cambiando. Y recuerdo, así a grandes rasgos, cuando era adolescente, la vida se acababa a final de curso. No había más. Mi visión de la vida era muy de presente, inmediato. Luego te haces un poco más mayor, te haces joven y la vida ya empiezas a tener más cosas, empiezas a esperar otras cosas. Yo estaba en la universidad, tenía que ir a la mili, tenía una novia con la que pensaba casarme, ya se me acumulaba la feina. Esperaba muchas cosas de la vida. Luego pues ya te haces mayor, ¿no? Para los boomers, a los 30 ya éramos mayores, ¿eh? Vosotros ya hasta los 50 sois jóvenes, pero en algún momento te haces mayor, eso es así. Pues ya cuando te haces mayor, entonces ya tienes otras esperanzas esperas otras cosas de la vida, esperas ser un buen padre. Esperas que el trabajo que tienes te permita mantener a tu familia. Y hoy que ya estoy llegando a la vejez, pues como decía María Luisa, espero tener salud, ¿verdad? Espero poder conocer a mis nietos. ¿Y qué esperaba durante todo este tiempo de mi vida espiritual? Pues ahí no tiene nada que ver con la edad. Tiene que ver con lo cerca o lejos que he estado de Dios durante toda mi vida. Cuando he estado más cerca de Dios, esperaba grandes cosas. Cuando estaba más lejos de Dios, solo esperaba que no me abandonara. Pero es cierto que estamos en una espera continua porque un día volverá Jesús. Y como también nos decía Isaac, tenemos que tener la maleta preparada, ¿verdad? Porque puede ser cualquier momento. Y vamos al texto. Primera de Tesalonicenses 5, empezamos en el versículo 12. Es una exhortación de Pablo a la iglesia de los tesalonicenses. Y lo voy a leer en la Reina Valera del 2020. Os rogamos, hermanos, que tengáis en consideración a quienes trabajan arduamente entre vosotros y os guían y os enseñan en el Señor. Tenedlos en mucha estima y amor por el trabajo que hacen y que la paz reine entre vosotros.
También os rogamos, hermanos, que llaméis la atención a los que andan desordenadamente, que estimuléis a los desanimados, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal, más bien, procurad siempre el bien entre vosotros y con los demás. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis el espíritu, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo y retened lo bueno. Apartaos de toda clase de mal y que el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, se conserve irreprochable hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. El que los llama es fiel y cumplirá su palabra. Hermanos, orad por nosotros. Saludad a todos los hermanos con un beso santo. Os ruego encarecidamente por el Señor que esta carta sea leída a todos los santos hermanos. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Casi podría cerrar la Biblia y sentarme, porque lo que explica está bastante claro. La primera cosa es que vivimos en comunidad y Pablo dedica esperamos a Jesús en comunidad, todos juntos. Y como lo esperamos en comunidad, tenemos que aprender a vivir en comunidad, porque si no, tenemos un lío. Y con lo primero que nos cuenta es el liderazgo. Dice, oye, hay que tener en consideración, hay que honrar a los líderes. Bueno, yo no sé cuál es vuestra experiencia. El liderazgo en las iglesias no siempre es el mejor. Muchos de nosotros hemos tenido malas experiencias con líderes de iglesias, porque eran muy raros o porque eran muy autoritarios o porque no coincidíamos con ellos. Y también hemos tenido muy buenas experiencias con líderes con los que estamos de acuerdo, con los que podemos trabajar y con los que realmente nos encontramos bien, ¿no? Pero aquí no dice, oye, honrar a los líderes que os molan y a los que no os gustan, mira. No. Dice, oye, honrar a los líderes. Pero hay una cosa muy interesante también. El primer principio que habla aquí es que el liderazgo trabaja. Dice, oye, honrar a los que trabajan arduamente entre vosotros. Si tenéis líderes que no trabajan, no se merecen el liderazgo. Porque tienen que trabajar arduamente. Dice Erasmo, el honor es por el trabajo, no por el título. Cuando yo era muy joven, en mi iglesia anterior, en la parte de arriba, como tenéis aquí, no había los instrumentos musicales, habían 4 sillas donde se sentaban pues, las personas que formaban parte del consejo. Era como una forma de honrarlos más importante, ¿no? Era como ponerlos por encima del resto de la congregación. No es el concepto. El concepto bíblico no es ese. El concepto bíblico es ellos que se esfuerzan y que trabajan por vosotros, los tenéis que honrar. Se pueden equivocar, pueden hacer cosas mal, pero vosotros los tenéis que honrar. En cualquier caso, personalmente creo que en nombre de todo el liderazgo de esta iglesia, del que yo formo parte, yo diría que es un placer trabajar para el Señor en una comunidad como esta. Y no es fácil. Es un placer porque estamos a gusto trabajando, porque tenemos una iglesia que nos sigue, porque sabemos que podemos contar con vosotros, porque nos sentimos honrados. Y esto hay que agradecerlo. Y solamente aprovechar para hacer una pequeña advertencia. Nuevas generaciones, empezar a dar un paso adelante. Empezar a dar un paso adelante porque el liderazgo se hace mayor. Y la iglesia necesita gente joven que dé pasos adelante y que se involucre. Y como un añadido a esta recomendación, y volvemos al texto, nos dice que la paz reine entre vosotros. Fijaos que el concepto de liderazgo se ha diluido en el minuto 1.
Ya no es un problema de liderazgo, la paz tiene que reinar entre vosotros. Otro tema muy importante, la paz es algo que se trabaja. No puede haber paz cuando lo que tú haces es mirar para otro lado. No puede haber paz cuando con lo que tú haces es soportar al idiota que tienes al lado. No puedes. La paz se trabaja. Queremos vivir en paz porque trabajamos juntos vivir en paz. Y hasta ahora el tono del apóstol era de recomendaciones. En el texto original griego, los verbos están en infinitivo y es como una forma de recomendar cosas a la iglesia. Pero ahora, en el siguiente versículo cambia el tono, cambia el tiempo verbal y empiezan las exhortaciones a aparecer en imperativo. Órdenes. Y el sujeto ha cambiado también. Llamar la atención a los que andan desordenadamente. Hay varias preguntas que hacerse aquí. ¿Qué es andar desordenadamente y quién le tiene que llamar la atención? Bueno, creo que andar desordenadamente tenemos unas pautas bíblicas que nos dicen qué es andar ordenadamente. Lo que sea salirse de esas pautas bíblicas sería andar desordenadamente. No quiero ser puntilloso en esto. ¿Y quién tiene que llamar la atención? Dice, hombre, el liderazgo, ¿no? Para eso está. No. Hay una tendencia lógica, por otra parte, de dejar estos temas al liderazgo, ¿verdad? Es un tema desagradable, me arriesgo a que la otra persona se moleste. Mejor que lo haga otro. Pero la experiencia nos dice que es mucho mejor que alguien cercano, que alguien de confianza hable con la persona que anda desordenadamente. Cuando entra el liderazgo muchas veces se emborronan los temas. Empieza a coger una importancia que hace el tema mucho más delicado. Os sugiero que cuando veáis que alguien que es cercano a vosotros anda desordenadamente, con todo el cariño y el respeto del mundo se lo hagáis saber. Dice el siguiente versículo, estimulad a los desanimados. En otras versiones habla de pusilánimes. Y me gusta la palabra pusilánime porque no se utiliza mucho, pero se refiere a las personas que tienen una falta de coraje para solucionar los problemas o las dificultades. Cuando estaba leyendo esto me vino a la cabeza unos dibujos animados que yo veía cuando era niño, que seguramente los que tenéis menos de 50 años no os suena de nada, pero era una cosa que se llamaba Leoncio, el León y Tristón. Muchas sí, me alegro, oye, que jolín, bien. Pues era muy gracioso porque Tristón era una hiena, sabéis que las hienas se dice que se ríen, ¿verdad? Pues Tristón era una hiena y todo era un problema. Pasará algo malo, esto no saldrá bien, todo era un problema. Hay muchas personas que siempre ven el vaso medio vacío. Y tenemos que estimularles, ayudarles a ser capaces de ver el vaso medio lleno. No podemos solucionarles la vida, solo podemos ayudarles a que cambien su actitud frente a las cosas. Y sigue el texto, sostened a los débiles. No se refiere a los enfermos, se refiere a los que no son capaces de vencer a las tentaciones, los que no son capaces de enfrentarse al mundo. Vamos a intentar ayudarlos a todos. Fijaos que son problemitas que podemos encontrarnos y formas de ayudar a todas estas personas. Oye, y cuando ya estemos cansados de llamar la atención a los ordenados, de estimular a los desanimados, de sostener a los débiles, ¿qué hacemos? Pues patada en el culo, macho. No. Dice el versículo 14, sed pacientes con todos.
Yo les doy una patada en el culo, ¿verdad? Yo sí. Yo no tengo esta paciencia. Que, gracias a Dios, Dios pone personas con paciencia, pero tenemos que hacer un ejercicio de paciencia muchas veces. Igual que supongo que muchos de vosotros hacéis conmigo, ¿verdad? Todos tenemos que tener paciencia unos con otros, porque no siempre las cosas son como nosotros creemos que tienen que ser. La forma de escribir esto, Pablo le está diciendo a los tesalonicenses, mira, mientras esperáis, os voy a dejar un manual de cómo podéis convivir. Seguir el manual y conviviréis mejor. Y cuando acaba de hablar de las personas, digamos, de los que tienen problemas dentro de la congregación, empieza a hablar de cosas más generales. Y el versículo 15, que para mí es muy aplicable a nuestra sociedad, y yo diría que este versículo, si me tenéis que dejar escoger en esta mañana, para mí es el versículo clave de este texto, nos diferencia de los demás, nos diferencia de la sociedad, hace que los demás se fijen en nosotros, nos hacen diferentes, nos hacen relevantes. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal, más bien procurad siempre el bien entre vosotros y con los demás. Si queréis más información, vamos a Mateo 5:44. Dice Mateo 5:44, para que entendáis bien lo que estamos diciendo. Amad a vuestros enemigos. Bendecid a los que os maldicen. Haced bien a los que os odian. Y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Esta para mí es la parte más dura del Evangelio, la más rompedora, la más diferenciadora. El propio apóstol sabe que esto es muy complicado. Él ha vivido muchas de estas historias. Él ha sido un perseguidor de cristianos. Él sabe lo que significa que la gente le odie. Creo que la diferencia entre nosotros y los demás, procurad siempre el bien entre vosotros y con los demás, también es algo a tener en cuenta. Nos habla de que nosotros somos una familia, somos un grupo cerrado en el buen sentido de la palabra, somos un grupo que se autoprotege y los demás que están allí también deben de ser tratados de la misma manera. Y es verdad que hay pequeños destellos de bondad en las personas. Esta semana ha pasado en Valencia. Sabéis el terrible incendio que se ha vivido y bueno, ha habido muchas personas que se han solidarizado con las víctimas, muchas personas que han ayudado en todo lo que han podido. Han habido multitud de ejemplos, hemos visto en los periódicos, en las televisiones, muchísimas personas que se han volcado para ayudar a todas esas familias que se han quedado sin nada. Pero la tónica general de la sociedad no es esa. Excepto estos pequeños oasis, es un desierto. Vivimos en el mundo de la confrontación. Los países se enfrentan entre sí por temas políticos, económicos, estratégicos. Los partidos políticos hacen apología del enfrentamiento, del tú más. Los líderes mundiales se faltan al respeto hasta tal punto que se insultan, como ha pasado esta semana con el presidente de Estados Unidos insultando al presidente ruso, que además no me atrevo ni a decir lo que ha dicho este hombre del presidente ruso, del insulto tan feo que ha dicho. Los líderes religiosos son un obstáculo para la convivencia en muchas ocasiones. El trabajo es competencia con los compañeros, es lucha con los clientes, lucha con los proveedores. El deporte nos separa. Dice a Núñez, es fácil repetir lo que dice este versículo, pero muy difícil de practicar. Sin embargo, el Señor nos ha enseñado en su palabra y por medio de su ejemplo que este es el camino del verdadero discipulado cristiano. Creo que si somos capaces, si realmente somos capaces de decir lo que dice, hacer lo que dice este versículo,
vamos a dar un ejemplo tan explosivo que el mundo va a girarse para ver quién es este Cristo del que nosotros hablamos. Y sigue Pablo, en la misma línea nos deja 3 exhortaciones más que tienen que ver con la piedad personal. Y estamos en el versículo 16. Estad siempre gozosos, orad sin cesar y dad gracias en todo. Lo primero que tienen en común es cuándo hay que hacer esto. Siempre. Siempre. Estad siempre gozosos. Siempre. Orad ¿cuándo? Siempre. Y dad gracias siempre, en todo. Tenemos que vivir en una actitud de contentamiento, agradecidos por todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Si tenéis alguna duda, os recomiendo que habléis con Karina. Es una hermana que hoy está en el hospital. Y cuando hablas con ella, el amor de Dios le sale por los poros. El agradecimiento a Dios en una situación como la suya, de difícil tolerancia, de enfermedad larga, dura, complicada, es de agradecimiento a Dios. Esto es lo que nos está pidiendo Pablo. Ser agradecidos a Dios. Estad siempre gozosos. Y estad en actitud de oración. Cuando dice orad sin cesar, no está diciendo, oye, tenéis que estar todo el día con los ojos cerrados orando, ¿verdad? Pero sí estad en actitud de oración. Pensar que Dios está cerca de vosotros, que podéis hablar con Él en cualquier momento, que no hay que abrir ninguna puerta, que está ahí a tu lado, que te escucha, que te conoce, que sabe quién eres, que sabe qué problemas tienes. Está en esa actitud recordando que Él vive contigo a través del Espíritu Santo. Y dad gracias porque el Señor es bueno. Creo que, por lo menos en mi caso, a veces me olvido de que el Señor es bueno. A veces me olvido que vivo en un país del primer mundo, que vivo con mi familia, que tengo un trabajo, que tengo una iglesia, que tengo una casa, que tengo más cosas de las que yo necesito. A veces me olvido. A veces tengo que recordar que Dios ha sido especialmente bueno con nosotros. Y por eso tengo que darle gracias. Y ahora vamos a hacer un pequeño paréntesis para una curiosidad. Una cosa graciosa. ¿Cuál es el versículo más corto de la Biblia? Jesús lloró, ¿no? ¿Sí? ¿Estáis de acuerdo? Bueno, pues eso es verdad en español, pero no en el griego original. Entonces, en español sí que es verdad porque solamente tiene 2 palabras, pero la versión original en griego, Juan 11:35, tiene 3 palabras que suman 16 letras. Y este versículo 17, orad sin cesar, en el original, tiene también 3 palabras, pero solo suman 14 letras. O sea, en la versión original es el versículo más corto de la Biblia. Bueno, no sirve para nada esto, pero gracioso, ¿no? ¿Sí o no? Gracioso. Ahora podéis presumir, decir, oye, hacer ahí... Me llamó la atención. Cuando estaba siguiendo un poco pues, a algunos eruditos, me llamó la atención esto y os lo quería contar. Todavía le quedan a Pablo 4 exhortaciones referentes a los dones espirituales. No apaguéis el espíritu, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo y retened lo bueno y apartaos de toda clase de mal. Pablo exige que se le dé al espíritu plena libertad en la congregación. Probablemente en la iglesia primitiva, y hoy entendemos esto de manera diferente, también pasaría con el de no menospreciéis las profecías. En iglesias del Nuevo Testamento, las profecías que recibían los hermanos que tienen ese don ayudaban a los apóstoles. Era una forma de edificar las iglesias y cuando ellos no estaban, el Señor daba dones proféticos a otras personas para que les pudiera ayudar a seguir adelante. Puede que algunos hermanos dieran más importancia a unos dones que a otros dones y Pablo quiere poner la cosa en su lugar. Dice, señores, hay que tener todo
muy claro dónde está cada uno de los dones. Y me hace pensar que en nuestras iglesias también deberíamos usar todos los dones que tenemos, cada uno de nosotros. Usemos nuestros dones para la extensión del Evangelio y el crecimiento de la iglesia. Y todos los dones son igual de importantes y necesarios. Tendemos a jerarquizarlos, a pensar que hay unos más importantes que otros. No es verdad. Dios da a cada uno los dones que cree que necesita para edificar su iglesia. El don que tú tengas es importante y lo necesitamos. Por favor, ponlo en práctica porque realmente es necesario que lo uses. Y los eruditos en traducción bíblica dicen que entre estos dos versículos, no menosprecéis las profecías, estoy en el versículo 20, y examinadlo todo y retened lo bueno, deberíamos de poner un más, o sea, un pero, ¿no? Pablo da a entender que no hay que aceptar todo lo que diga alguien que profetiza sin ponerlo a prueba. También lo podemos traer a nosotros, diciendo, no te creas todo lo que te digo o todo lo que te decimos los predicadores desde el púlpito. Esta iglesia tiene muy buenos predicadores, pero tiene algunos malos como yo también. Entonces, no te creas todo lo que te decimos los predicadores desde el púlpito. Fíltralo. Fíltralo por tu propio entendimiento. Si algo no lo entiendes, si algo no te parece bien, si algo te parece que no está claro, pregúntale al predicador o predicadora que haya estado aquí, o pregúntale al pastor, o pregúntale a alguna persona de tu confianza. Tú tienes que entender la palabra que Dios nos da. Tienes que filtrar aquello que nosotros te vamos a decir. Y hay un último consejo que es apartaos de toda clase de mal. Y es muy fácil entender lo que nos está diciendo, pero es muy difícil porque no está claro dónde está el mal. Algunas cosas sí que sabemos claramente que son malas, ¿verdad? No tomemos drogas, es malo, lo sabemos. Esto es fácil. Pero cuando la vida es más normal y entramos en la normalidad de las cosas, hacer algo que puede ofender a alguien puede ser malo o puede no ser malo. Entramos ¿verdad? En un momento en el que no sabemos muy bien qué es hacer el mal. Cuando tengas dudas de si algo que vas a hacer está mal, plántate, piénsalo, ora al Señor. Porque si no, puedes estar haciendo mal sin saber que estás haciendo mal. Apartaos del mal. Y cuando ha dicho todo esto y cuando les ha explicado cuál es toda la filosofía, le dice, si hacéis todo esto, deseo que Dios os santifique por completo. Y cuando habla de completo, se permite decir espíritu, alma y cuerpo. Completo. Tenéis una inteligencia, tenéis un corazón y tenéis un cuerpo que tiene que estar santificado para el Señor. Pensadlo así. Y vamos a ir acabando. Primero, algunas conclusiones que me parece que son importantes que se nos queden en el corazón. La Biblia es el manual correcto para saber cómo vivir la vida. Los líderes de la Iglesia están para trabajar por el bien de la Iglesia y por ello deben ser honrados. Vivimos en comunidades con diferentes personas y diferentes necesidades. Debemos entenderlo y ayudar en todo lo que podamos. Si necesitamos ayuda, debemos pedirla para ser ayudados. El final de todo es mantenernos firmes y con un ejemplo irreprochable hasta la venida de nuevo de nuestro Señor Jesucristo. Y con esta actitud seremos capaces de superar todos los retos que en este momento estamos viviendo como Iglesia. Y fijaos que para acabar, en el versículo 25, lo que pide Pablo tiene todo el sentido de lo que ha pedido hasta ahora a los hermanos. Dice, hermanos, orad por nosotros. Saludad a todos con un beso santo, porque os amamos.
sois nuestra iglesia, sois nuestra familia. Leed la carta para todos, compartir lo que tenemos, también la información. Y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Amén.